Vamos a empezar orando juntos en un mismo espíritu. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en este sábado en tu nombre. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado y nos has rescatado, Señor, de la condenación, y es el motivo de la prédica del día de hoy, Señor. Tener, Señor, siempre presente que nosotros somos salvos por gracia, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has rescatado de una condenación eterna, Señor, por nuestros pecados. En el nombre de Jesús venimos poniendo toda esta prédica, Señor, delante del trono de tu gracia, y te pedimos, Padre, que tomes control de todas las palabras que salgan, Señor, en esta tarde de mi boca, declarando, Señor, la palabra de Lucas 12:12, que dice: porque el Espíritu se enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En esta tarde, Padre del cielo, te damos las gracias por todas las personas que estamos y están escuchando, Señor, este audio y este video. Te pedimos, Padre del cielo, que sea el Espíritu Santo el que nos ministre a todos, Señor, que quite todo temor, toda angustia, de toda incertidumbre, toda falta de fe, toda preocupación, toda ansiedad, Señor, del corazón y de nuestra alma. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que también tomes control de esta conexión, Señor, que no falle la conexión inalámbrica, Padre del cielo, para que tu palabra sea escuchada, Señor, sin ninguna interrupción. En el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio al yo, declarando que no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos, Señor, que se haga manifiesta tu presencia en cada uno de los hogares donde están escuchando esta prédica, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, la presencia manifiesta de Cristo a través del Espíritu Santo. Esta tarde, Padre del cielo, yo quiero orar con el Salmo 118 que has puesto para esta tarde. Acción de gracias por la salvación recibida de Dios o de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuerdos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gracias, Padre del cielo, por la salvación. Padre Santo, porque sabemos que en medio de un mundo, Señor, que está sumido en el caos, nosotros tenemos paz, Señor, en nuestro corazón, porque sabemos cómo es que la historia termina, Señor. En este momento queremos también ofrecerte el fruto de labios que confiesan tu nombre a través de la alabanza, Señor, que vamos a cantarte, Señor, todos en un mismo espíritu.
Amén. Voy a poner la alabanza. Gloria a Dios por la alabanza. Bienvenidos a los que se han estado conectando. Vamos a ya compartir la pantalla para empezar con el estudio de la prédica de hoy, que tiene como título Amor, Gozo y Paz. El Señor pone para el día de hoy, ¿verdad? Para este sábado, 18 de diciembre, ya casi finalizando este año, el tema de la prédica, de la enseñanza de hoy. El Señor puso que estudiáramos las primeras tres virtudes del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo y paz. Aquí en la primera filmina siempre ponemos, ¿verdad?, la dirección del ministerio o padre para cualquier persona que quiera contactarnos. El email, la dirección de YouTube y también el WhatsApp. La palabra en Gálatas 5 dice lo siguiente. Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí puse, bueno, una foto de un viñedo, varios racimos de uvas, porque ahora vamos a ver que cuando el Señor en la Escritura compara a su pueblo con diferentes cultivos, son por razones diferentes. A veces la compara con la higuera, la compara con una vid, también la compara con un olivar o un árbol de olivo. Algunas veces lo compara con trigo, ¿verdad? Pero hay una razón por la cual el Señor pone en la palabra la comparación de Israel o su pueblo con cultivos que dan fruto. En este caso, el Señor quiere que escudriñemos los primeros tres de esta lista de 9, ¿verdad? Que la Biblia dice ahí que es un fruto, viene en singular, más el fruto del Espíritu es, ¿verdad? No dice son, pero vienen 9 virtudes. Le vamos a centrarnos en las primeras 3. Dice ahí que contra las tales cosas no hay ley. Quiere decir que no hay ninguna limitación en practicar o pedir, ¿verdad? O ejercitar todas esas virtudes. Pero hoy vamos a concentrarnos en los primeros 3: amor, gozo y paz, que creo que en esta época, ¿verdad? Como dice la palabra en Isaías 24, que se desterró el gozo de toda la tierra, dice la escritura en Isaías 24. Como está en el mundo ahorita, ¿verdad?, sumido en incertidumbre, nosotros los creyentes tenemos la certeza de que el fin de la historia nosotros la tenemos por escrito. Y además de eso, ahora como leímos el Salmo 118, la gratitud de ser salvos y la certeza de que somos salvos es parte de lo que vamos a ver hoy, que debería generar en nosotros paz, a pesar de lo que estamos viviendo. Okay. Entonces, en el libro de Gálatas, que fue escrito por el apóstol Pablo, en este capítulo 5, si lo leemos, ¿verdad?, desde el 16 en adelante, vemos que hay un contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y ahí es donde viene que la Biblia dice que cuando una persona nace de nuevo, hay un cambio de semilla. No puede haber cambio de fruto sin cambio de semilla. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, ¿verdad?, podemos dar testimonio de que hay muchas cosas que queremos cambiar en nuestras propias fuerzas, pero no se puede. Algunos quieren cambiar carácter, actitudes, malos hábitos o vicios, ¿verdad?, adicciones, etcétera, y no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque si no hay cambio de semilla, no hay cambio de fruto. Entonces, la Biblia dice que las obras de la carne son, por ejemplo, como los frutos que produce un árbol, ¿verdad?, que no ha nacido de nuevo, no ha cambiado de semilla. La Biblia dice que nosotros somos comparados con árboles también, ¿verdad? Dice que por sus frutos los conoceréis, y que no puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Entonces, que por sus frutos los conoceréis. Dice en esta lista que vamos a leer, ¿verdad?, que hay un contraste. Se hace claramente la diferencia entre cosas que no deberían estar y cosas que sí deberían estar en nosotros. Dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí la palabra
clave es deseo. Dice que la carne tiene deseos y el Espíritu Santo tiene otros deseos. Y estos deseos, ¿verdad? Se oponen entre sí. De ahí es que si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos, ¿verdad? Dejar de hacer las obras de la carne, que ya vamos a ver una lista de 17 obras de la carne que vienen ahí. Y está puesto así en contraste porque nosotros tenemos que evaluarnos y también ver si tenemos o no tenemos el fruto del Espíritu. Porque un árbol se conoce, ¿verdad? Por sus frutos. Si nosotros no tenemos esos frutos, puede ser que no estamos dando buen testimonio de la gente que no conoce al Señor. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Los tres primeros tienen que ver con la parte sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones es cuando no se puede poner de acuerdo una persona con otra nunca. Por eso es no poder ponerse de acuerdo. Herejías, un error doctrinal que hace que la gente se vaya al infierno. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Son 17 en la lista. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo tiene que estar presente en nuestra vida para poder nosotros, ¿verdad? Contrarrestar los deseos de la carne y que los deseos del Espíritu Santo caigan encima. La Biblia dice que por esa razón fue que Jesús clavó la carne en la cruz, porque la carne es débil y la carne nunca se va a someter. Necesitamos el Espíritu Santo para someter la carne. Ahora vamos a ver, bueno, sabemos que en la Biblia hay varias parábolas o muchas que hacen mención a la agricultura. Y es que desde el principio, ¿verdad? En el primer, segundo y tercer capítulo de Génesis, vemos que cuando Dios hace la creación, la Biblia dice que él mismo fue el que plantó el jardín del Edén, no lo plantó Adán. Adán fue creado, dice la escritura, ¿verdad? Para labrarlo, pero el que lo plantó fue Dios. Él personalmente fue el que sembró el jardín. Entonces, la agricultura, y lo podemos ver, ¿verdad? Que está vigente en todas las épocas de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos comemos del fruto de la tierra hasta hoy. Porque está establecido como una ley en los primeros 3 capítulos de Génesis. Ahí dice que el hombre va a vivir del fruto que produzca la tierra. Y también vemos que en el caso, ¿verdad? De los dos árboles que estaban en el centro, en el medio del jardín, que es el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia, el bien y el mal, tiene un protagonismo, ¿verdad? El tema de los árboles y de los frutos, porque Dios le dijo a Adán que del fruto de ese árbol no comieran. Entonces, el tema de fruto, el tema de árboles, el tema de no comer o producir frutos que a Dios le agraden, es un tema que es congruente desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en Apocalipsis se menciona el árbol de la vida nuevamente. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, que el Señor Jesucristo llama al Padre labrador, lo dice en el libro de Juan. Vamos a leer, ahí dice Juan, en Juan 15, del 1 al 5, Jesús habla en primera persona, yo soy la vid verdadera. La vid es una planta, ¿verdad? De uvas. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí está como diciendo no solo el tema de la explicación de la parábola, sino las funciones de cada una de las, ¿verdad? De las personas de Dios. Dice que el padre es el labrador y él es la vid verdadera. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ya vamos a ver qué es pámpano, dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano es la parte de la planta que tiene que ver con los brotes que producen el racimo, ¿verdad? De uvas. Entonces, un pámpano, digamos que es la unidad productiva de la planta de
de uvas de la vid. El pámpano puede producir o no producir frutos, sí. De acuerdo, ¿verdad?, a la botánica de este cultivo, con todo y que son variedades seleccionadas para que produzcan racimo, algunas flores salen estériles y otras son fértiles. Pero es un cultivo que requiere mucho cuidado de parte del que está sembrando. O sea, no es como sembrar culantro o rabanito, ¿verdad? Es más elaborado el manejo de este cultivo. Y dice que el Padre es el labrador. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros para poder ser productivos. Eso es lo que dice la palabra ahí, que tenemos que estar limpios para que llevemos fruto. De eso se trata, ¿verdad? La vida cristiana hay que llevar fruto, no es permanecer estáticos. Y aunque la Biblia habla de esos 9, ¿verdad? Esas 9 uvas de un racimo, que se llama el fruto del Espíritu, vamos a ver que llevar fruto es más allá, ¿verdad? Del fruto del Espíritu. Tiene que ver con convertir personas para el Señor, tiene que ver con santificarnos, tiene que ver con dar buen testimonio, y esos frutos se tienen que ver en nosotros. Tenemos que ser creyentes que la gente pueda ver una persona que tiene paz, gozo y amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia sí mismo. Dice ahí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y después ya dice quiénes son los pámpanos. Vosotros los pámpanos, nosotros somos los pámpanos, somos la unidad productiva de la planta. ¿Ok? Entonces, así es como el Señor nos ve, como rebrotes de una planta que tiene que generar racimos de frutos. Dice que el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No es lo mismo un racimo lleno de uvas o un racimo con poquitas uvas. Ahí dice mucho fruto. Por eso la foto eran racimos grandes, ¿verdad? No eran racimos pequeños. El que Dios compare a su pueblo con una vid o con una planta de uvas, ¿verdad? No es del Nuevo Testamento, esto viene del Antiguo Testamento. Lo podemos leer en Isaías 5, donde el mismo Isaías les da una parábola. O sea que ya en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de parábolas. Las parábolas no solo son del Nuevo Testamento. Isaías 5 dice, parábola de la viña. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. O sea, es Isaías cantando, ¿verdad? Es el profeta, dando un mensaje por de parte de Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado, aquí hay que poner atención a lo que le hizo Dios a la viña, porque esto se repite en el Nuevo Testamento, lo que el Señor les dice a los judíos. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Ahí, vides escogidas es que no era cualquier planta la que él escogió. Y eso sucede en la vida real. Hay variedades silvestres que no producen uvas que sean comerciales, sino que producen uvas que son agrias. A eso se le llaman uvas silvestres. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, que es donde se majan las uvas para sacar el jugo y se separa el mosto, ¿verdad? Que es como la burucha que queda después, y ahí se hace el vino. Y esperase que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. O sea, hollada es majada con los pies, con H. O sea, es poner el pie encima dejando huella. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí dice, ¿quién es la viña? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, claramente, Isaías deja por escrito que la viña es Israel, y que los hombres de Judá, ¿verdad?, tienen que ver también con la variedad
o que sea una vid escogida, porque de ahí va a salir Jesucristo. Por eso es que dice, los hombres de Judá planta deliciosa suya, porque ya leímos, ¿verdad? En Juan 15, que el Señor Jesucristo dice que Él es la vid verdadera. O sea, Él es la que es de verdad, no es la de mentiras. ¿Por qué? Porque Él es linaje de la tribu de Judá, descendiente, ¿verdad? En la carne del rey David. Eso estaba profetizado y se cumplió. Entonces, desde el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel que es un viñedo, pero que en vez de producir uvas, ¿verdad? No produjo lo que él estaba esperando. Él le quita la cerca, quiere decir que un viñedo sin cerca es vulnerable para que todo lo que se quiera comer las uvas venga y destruya el cultivo. Después de que le había quitado las piedras, y eso tiene que ver también con la parábola del sembrador, que no es el tema de hoy, pero ahí dice que el Señor despedregó el terreno antes de sembrar la variedad que él escogió. Ok. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, que es Dios en la carne, ¿verdad? Les recuerda lo que ya les había dicho por medio de Isaías 780 años antes. Es cuando Él les dice esta parábola. En el libro de Mateo viene con el título Los labradores malvados. Vea que ella dice, ¿verdad? Ya mete el tema de los labradores. En Juan capítulo 15 dice que Dios es el labrador, pero ahora vamos a ver que el Señor, el dueño de la viña, Él contrata también mano de obra para que le dé el mantenimiento a la viña. ¿Sí? Sigue siendo el labrador, es el dueño del viñedo, pero también contrata personas. Dice, oíd otra parábola, este es el Señor Jesús hablándole a los judíos. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, eso lo leímos en Isaías, cavó en ella un lagar, edificó una torre, eso lo dijo Isaías. Ahora sí, aquí dice, y la arrendó a unos labradores. La arrendó, no es gratis. Un arrendamiento es, ¿verdad? Que tiene que haber algún retorno de por medio. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, y les envió a su hijo. Qué irónico, es Jesús, el hijo, diciéndole la parábola a los fariseos. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, y esto se lo pregunta Jesús a los que están escuchándolo, ¿qué hará aquellos labradores? Y ellos le contestan, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, no a los mismos, a otros, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Ese es el salmo que leí ahora al inicio de la prédica. Ahí viene el respaldo de lo que Jesús les estaba diciendo. Le está diciendo lo que venía en ese salmo. El versículo 43 dice, por tanto digo, el por tanto ya es, ¿verdad? La decisión que Dios tomó. Que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces ahí le está quitando la viña a unos labradores que no hicieron lo que él quería y se la está dando a otros que sí van a hacer lo que él quiere. Y después les dice otra vez lo de la piedra, que es el mismo Jesús, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los primeros sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Claro, ellos no eran tontos, ellos sabían que estaba repitiendo el Señor lo que Isaías, porque ellos eran doctores de la ley, ellos sabían las escrituras. Les estaba diciendo lo que Isaías les dijo a los antepasados de ellos 780 años antes. Y se enojaron porque aquí dice, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y después Jesús mismo remata diciendo, ¿quién es a los labradores que se los va a dar? ¿Quiénes son los nuevos labradores? Y aquí hay una parábola, ¿verdad?
que Jesús les dijo de acerca de dos hijos. No tres, ni cuatro, dos hijos. Y vamos a ver algo muy interesante, porque de aquí vamos a entender por qué la Biblia dice que son pocos los llamados, muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Eso es algo que a uno a veces le queda ahí, ¿verdad? Flotando de por qué Dios dijo eso. O sea, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y que son muchos los que él llama, pero son poquitos los que él escoge. Empieza aquí, en la parábola de los dos hijos, que tiene que ver con la viña, que estamos, ¿verdad?, escudriñando por qué la viña, por qué los frutos, por qué cambió de labradores y qué participación tenemos nosotros ahora. Mateo 21 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero dando a entender un orden, puede ser un orden de nacimiento, puede ser, porque no está diciendo acercándose a uno. O sea, uno podría ser el menor o el mayor, porque incluso en gemelos hay mayor. Lo vemos en Esaú y Jacob, ¿verdad? Esaú y Jacob eran gemelos, pero Esaú salió primero, sacó la mano primero. Y salió primero, es el primogénito, aunque sean gemelos. O sea, sí hay primogenitura, aunque vengan dos. Pero aquí dice, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Le está hablando a fariseos y a sacerdotes y le está diciendo que las prostitutas y los publicanos, que eran los cobradores de impuestos de Roma, iban antes que ellos. O sea, que había un cambio de orden. Van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Repito, Dios mismo acá dice algo muy interesante, algo que hay que meditar. Dice que el primero sí fue a trabajar a la viña y el otro no. Y les dice, ¿verdad?, que hay un cambio de orden, que van a entrar primero, se van delante, la gente que sí creyó al mensaje de salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Y de acuerdo a lo que vemos anteriormente, dice Dios en la Escritura que el reino de los cielos iba a ser quitado de ellos y entregado a personas que dieran los frutos que él estaba esperando recibir. Nosotros, la iglesia, somos parte del pueblo de Israel. Ya vamos a ver que eso está escrito. Nosotros, la iglesia, somos parte del pueblo de Israel de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué dos hijos? Veamos qué interesante lo que viene en Efesios 2. Dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿verdad? Ahí está Pablo, que es israelita, y él mismo lo dice, ¿verdad?, que es israelita de verdad, ¿verdad? Y le está hablando a los que no somos israelitas, que seríamos, digamos, nosotros, que somos los gentiles. Los hebreos le dicen goim. Y los judíos ortodoxos, ¿verdad?, a los goim les dicen, los tratan muy mal, muy despectivamente. Pero bueno, ahí está Pablo diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí es donde dice que ya nosotros somos conciudadanos de los santos. Así que ya no sois extranjeros,
ni advenedizo. Un advenedizo es una persona que no pertenece a un lugar. Es un extraño. Pero ahí dice, así que ya no sois extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas vienen desde el Antiguo Testamento. Ahí está diciendo, ¿verdad? Siempre sigue diciendo que son a los que recibieron el mensaje de salvación a través del Evangelio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y ahora veamos por qué Dios dijo que fue el primero el que hizo caso. Si la iglesia no fue primero fue el pueblo de Israel y sigue siendo, ¿verdad? Y después el Señor nos da el mensaje de salvación a nosotros también, porque hasta los mismos apóstoles se sorprendieron, ¿verdad? Lo vemos en el libro de Hechos 10, donde Pedro le va a predicar a Cornelio, que era un gentil, y él no sabía que los gentiles también iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y él se sorprende, el mismo apóstol Pedro se sorprende de que el evangelio fuera también para los gentiles y no solo para los judíos. En Marcos 10, ¿verdad? Dice, y ahí está Pedro diciéndole al Señor Jesucristo, le está diciendo que los apóstoles habían dejado todo por seguirlo a él, que iban a recibir. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, y ahí es donde uno dice, ¿por qué lo pone ahí? Porque la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Está diciendo que el que hizo caso fue el primero, pero nosotros no vemos ese orden, ¿verdad? Vemos que el mismo Jesús le dijo que las rameras y los publicanos iban antes que vosotros al reino de los cielos, porque iba a cambiar la viña a labradores que produjeran el fruto que él estaba esperando, que ellos no produjeron. En Mateo 20 lo dice todavía más claramente, que está ligado a la misma viña que cambió de labradores. Mateo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, dice que salió en la mañana y después salió a la hora tercera del día. En total salió 5 veces, ¿verdad? A buscar obreros. Pero aquí dice en el versículo 3 que salió cerca de la hora tercera del día. Esas son las 9 de la mañana, de la hora tercera, ¿verdad? Son 3 horas después de que amanece. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, a las 12 del día, y después fue a las 3 de la tarde, en la hora novena. Ahí hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, ahí no es múltiplo de 3, ahí se adelantó, antes, ¿verdad? De la hora doceava, antes de que oscureciera, faltando una hora para que oscureciera, él volvió a buscar gente. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Perdón, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Comenzó desde los últimos. ¿Mm? Comenzó desde los últimos, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Empezó a pagar primero a los que habían trabajado solo una hora. Y después le pagó a los que habían llegado en la pura mañana. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y aquí dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Quiere decir que los de la última hora son escogidos. Y aquí dice que los postreros serán los primeros. Por eso en la parábola de los dos hijos es el primero el que hace caso, porque hubo un cambio de orden. Eso quería compartírselos porque yo no había entendido por qué el Señor decía en la escritura que muchos serán postreros, que los primeros serán postreros y los postreros primeros, y por qué dice él que muchos son llamados, más pocos escogidos. Tiene que ver con el trabajo en la viña y también con el tiempo profético en el que se lleva fruto. Y ahí es parte, ¿verdad?, de lo que el Espíritu Santo, y yo sé que les va a dar más revelación a cada uno, porque así es como el Señor opera cuando hay una revelación, porque hay más conclusiones que uno podría sacar, ¿verdad?, de esta enseñanza. En toda la Biblia, Dios llama sus testigos solamente a dos grupos de personas, a Israel y a la iglesia. Él no le dice a ningún otro grupo de personas, desde Génesis hasta Apocalipsis, que ustedes son mis testigos. Solo le dice eso a Israel y a la iglesia. A Israel se lo dice en Isaías 43, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Otra vez dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Ok? Entonces sí, ahí hay un testigo. Hechos 1:8 es cuando el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos que se queden en Jerusalén, ¿verdad? Porque van a ser investidos de poder desde lo alto, que es el Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hay un orden. Primero en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria, ¿verdad?, que era la capital del reino del norte cuando existía, y hasta lo último de la tierra. O sea, llegó hasta aquí, hasta todo lado. Entonces, pero solo a dos grupos de personas Dios les ha dicho que son testigos de él, a Israel y a la iglesia. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de Dios, porque la viña se nos dio a nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos fruto, porque el Señor espera que nosotros llevemos fruto. No solo somos pámpanos, sino también somos labradores, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y todo tiene que ver con el tema inicial de los tres primeros, ¿verdad? Las tres primeras uvas del racimo. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de Dios, de nuestra salvación, a predicar y llevar fruto para Dios. Una de las características botánicas de la vid, o sea, de la planta de uvas, es que las uvas crecen en una inflorescencia compuesta. ¿Qué es eso? Cuando uno ve un racimo de bananos, no ve un racimo de racimos, ¿verdad? Eso es un racimo digamos que tiene manos o grupos de bananos, pero uno no ve un racimo de bananos salir de un racimo de bananos. En el caso de las uvas, sí es un racimo de racimos. Por eso a veces en los supermercados uno desgaja, ¿verdad? En las bolsas uno puede sacar y se vienen a veces de 3 o se vienen de 4, a veces de 5, porque le está quitando un racimito al racimo grande. Eso es una inflorescencia compuesta, porque es una flor compuesta de muchas florcitas en un solo racimo. O sea que es un racimo formado por racimos más pequeños y eso se llaman gajos. O sea, no está mal decirle un gajo, deme un gajo de esas uvas, un gajito, o sea, se vienen 3, 4. Y es interesante que las uvas, ¿verdad?,
tengan esa manera de formar un racimo, que está hecho de racimitos pequeños, a veces de 3, a veces de 4, a veces de más uvas, pero es un racimo de racimitos. La Biblia dice que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Si uno investiga la palabra pámpano, ¿verdad? En botánica tiene que ver, como dije al principio, es la unidad productiva de la planta. Un pámpano es fácil de ver si produjo o no produjo racimo, porque está entre los nudos de cada grupo de hojas. O sea, uno puede mirar, este no ha hecho nada, pero este sí, pero este no. Y este echó poquitas uvas, pero este ya que racimote. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad? Que los testigos que mandó Moisés se trajeron unos racimos que podían nada más alzar pocas, o sea, tenían que alzarlo entre varios porque era una prueba de la productividad de la tierra donde Dios los iba a poner. Por eso trajeron el racimo, para que lo vieran los demás. Claro, vinieron con un testimonio que desanimó al pueblo, no lo animó. Solo Caleb y Josué dieron un buen testimonio, pero trajeron un racimote y era símbolo de la productividad. O sea, hay racimos pequeñitos y hay racimos grandes. Israel es comparado en la Biblia no solo con la vid, es comparado con 3 tipos de cultivos o plantas: la higuera, el olivo y la vid. Y los 3 tienen significados representativos y tipologías diferentes. No es lo mismo un viñedo que una siembra de higos, y mucho menos, ¿verdad? Que un árbol de aceitunas o de olivos. Yo en lo personal nunca lo he visto, solo en fotos, ¿verdad? Pero podemos investigar de qué se trata, por qué el Señor compara a Israel con esos cultivos. Bueno, ya vimos que en el caso de la vid, ¿verdad? Que Dios mismo dice quién es cada parte, ¿verdad? De la estructura productiva. El dueño de la viña es Dios Padre. La vid verdadera es el mismo Jesucristo y nosotros somos unidades de producción que tenemos que producir fruto para el dueño de la viña, porque ya se la quitó a labradores que no hicieron lo que Dios quería. Y va a haber un cambio de orden de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y nosotros somos los que la Biblia dice escogidos. No es que Israel no fue escogido, por supuesto que es el pueblo escogido de Dios, pero nosotros somos escogidos también. Y de hecho, no es mucha la gente que quiere seguir el Evangelio, es una minoría. Bueno, la higuera, eso viene desde el Antiguo Testamento. La señal de los higos buenos y malos. En el libro de Jeremías, capítulo 24, dice: y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, 2 puntos, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá. Entonces ahí está diciendo que él compara los higos buenos con la gente de Judá que fue llevada a Babilonia. Y dice, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque también Jeremías vio los malos, dice que de malos no se podían comer. Y la Biblia dice después, ¿verdad?, que Dios entregó los malos a la destrucción. Y habla de Sedequías y habla de los reyes de Judá, los que no hicieron caso a lo último. Bueno, casi ninguno hizo caso. Pero los hijos buenos son los que tuvieron que irse a Babilonia, pero Dios los iba a volver a sembrar en su tierra. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Entonces, los higos, la higuera, tiene que ver con el vínculo de Israel con la tierra que Dios les dio. ¿Okay? La higuera, repito, representa a Israel y el vínculo que tiene con la tierra que Dios le dio a Israel. Mateo 21:19 dice, y viendo una higuera, este es Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. En el libro de Marcos dice que no era tiempo de higos. Entonces uno, si lee las 2 partes, dice, bueno, ¿por qué el Señor maldijo la higuera si él sabía que no iba a haber nada que comer? No habían. O estaban celes o no había ni floreado. Porque él sabía que ya el tiempo de dar fruto había terminado. No estaban creyendo en el Evangelio la mayoría, y él maldijo la higuera y se secó. Esta era una tipología de lo que iba a pasar con Israel, que iba a ser sacado de su tierra en el año 70
después de Cristo, cuando Roma destruye el segundo templo y viene la diáspora judía. La diáspora es la dispersión del pueblo de los judíos en toda la tierra. Los sacaron de ahí otra vez, igual que en la época de Babilonia. Pero el Señor los volvió a plantar otra vez, como lo hizo ahora. Bueno, ahora no, en el 48, pero ahí dice, Lucas 21 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, maldice la higuera en su ministerio el Señor. Los apóstoles ven que se secó la higuera, de un solo se secó, se sorprendieron. Y después el Señor les dice que tenían que después ver la higuera como una señal de que cuando volviera a retoñar, o sea, cuando regresara de la dispersión y estuvieran otra vez sembrados en su tierra, eso era una señal de que la generación que vio eso suceder no iba a morirse. Y el Salmo 90 dice que la generación dura de 70 a 80 años, los más robustos. Y estamos en el año 73, desde el 14 de mayo de 1948, donde la higuera regresa otra vez a su tierra. 14 de mayo de 1948. Entonces, nosotros somos esa generación que podemos dar testimonio de que estamos viendo la higuera verde. Antes era un desierto, Israel. No había ni llovía. La Biblia dice en Isaías 5 que Dios iba a quitar la lluvia de ahí, que le iba a quitar el vallado para que la dejaran devastada. Ahora Israel, ¿verdad? Es la economía número 8 del mundo y produce el 100% de la comida que se comen ellos. Nosotros no podemos decir eso, pero bueno, ya la higuera retoñó. Entonces, la higuera tiene que ver y representa Israel y el vínculo con la tierra que Dios le dio. ¿De qué diferencia con la viña? Que es fruto espiritual. La viña es el fruto espiritual que tiene que dar Israel. Y nosotros somos Israel de acuerdo a lo que leímos en el libro de Efesios. Y ya lo vamos a leer también, porque aquí en el olivo también se nos dice que se nos injertó. Ok, entonces, cuando el Señor maldice la higuera por no hallar fruto en ella, representa el tiempo que Israel estaría fuera de su tierra, dispersos por todo el planeta después de la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Y ya lo dije, en 14 de mayo 48, la higuera regresa a ser nación, no sin conflicto, ¿verdad? Desde el mismo día en que David Ben Gurión, que era el primer ministro o líder de Israel en esa época, dio el discurso, ¿verdad? De que ya era una nación. Otra vez, inmediatamente los árabes atacaron a Israel. Y ahí vienen varias guerras, ¿verdad? La del 73, la del 67, y todavía faltan varias, incluyendo la de Gog y Magog, que pareciera que ya está todo listo para que empiece. Ok, ahora sí, el olivo viene desde el Antiguo Testamento. Jeremías, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, porque ya leímos que Jeremías también puso por escrito que Dios les decía higos buenos a los de Judá que iban a ser otra vez plantados en su tierra. Dice, porque solemnemente protesté, aquí está Dios hablando en primera persona, porque solemnemente protesté a vuestros padres, vea que toca a los padres, el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Se han vuelto las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Olivo verde, hermoso, en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. Tanto a Israel como a la tribu de Judá les dice olivo verde. Hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, sobre el olivo, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho. Que la casa de Israel y que la casa de Judá han hecho. Provocándome a ira con incensar a Baal. Baal, ¿verdad? Es una palabra en hebreo que significa marido o señor. Y ese no es Dios, ese es el enemigo.
Entonces, aquí dice, en Jeremías dice que Dios le puso el nombre a Israel y a Judá, ¿verdad? A los dos reinos, olivo. Y que después, por ser idólatras, ¿verdad? Porque aquí dice, por la idolatría, él se enoja, hace encender fuego sobre el olivo y quiebran sus ramas. El que quiebran sus ramas, a nosotros sí nos debería interesar, porque dice que por haber quebrado las ramas fuimos nosotros después injertados. Está en el Nuevo Testamento, la salvación de los gentiles. Dice, este está en el libro de Romanos. Ahí no puse y ya les voy a dar el capítulo. Fue un error. La salvación de los gentiles, eso está en Romanos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Nuevamente el que está escribiendo es Pablo, ¿verdad? Y está diciéndole a los gentiles que somos nosotros, que nosotros, ¿verdad? Fuimos injertados en el olivo natural escogido por Dios. Nos recuerda en toda la historia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros entramos después, porque aquí dice que por ellos haber sido transgresores en contra de Dios, nosotros tenemos un beneficio. ¿Ok? Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no viene ante los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Está hablando de Israel. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, dos veces dice raíz ahí, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, Pablo nos dice de un solo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que jactarnos en nada, porque Israel sigue siendo el olivo. Lo que hubo fue que se quebraron ramas por la desobediencia de ellos para que Dios nos injertara a nosotros en Israel, pero que nosotros no somos la raíz, somos ramas injertadas. Pues las ramas de Israel fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, el que por tu naturaleza es olivo silvestre, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, Pablo nos deja claro, ¿verdad? Que nosotros somos ramas injertadas en el olivo natural y que tenemos que saber, ¿verdad? Eso está en Romanos 11. Romanos 11. Lo que acabo de leer está en Romanos 11, del 11 en adelante. Sigue Pablo dejándonos claro, ¿verdad? En el versículo 28, Romanos 11 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, un olivo puede vivir, de hecho, hay uno documentado en España que tiene 1700 años, y se dice que hay uno en Belén, se dice, porque no encontré un respaldo, ¿verdad?, que sea serio, que se dice que tiene más años todavía, que tiene más de 2000 años en Belén, y todavía produce aceitunas. Entonces, los olivos tienen raíces muy profundas, y así es el pueblo de Israel, tiene raíces antiguas y profundas. Es el pueblo elegido por Dios desde que escogió Dios a Abraham
para que fuera el padre de Isaac, y este a su vez padre de Jacob, que después Dios le cambia el nombre de Israel. Y la Biblia dice en un montón de versículos que Dios ama a Israel todavía y lo sigue amando. Las raíces del olivo representan el pacto y el amor que Dios le tiene a su pueblo escogido. Y dice, es un amor que es profundo, antiguo, intocable, irrevocable, eterno. Israel sigue siendo la niña de los ojos del único Dios, del Dios de Israel, el Santo de Jacob. La Biblia afirma que cuando Dios piensa en Israel, está en el libro de Oseas, dice que se le conmueve su corazón y se inflama toda su compasión, se inflama toda su compasión. Por eso, cuando le tocan a Israel, el Señor, viene juicio para todos los imperios. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, o Media, o lo que es Persia, que es Irán ahora, Grecia, Roma, y el mundo entero va a entrar en juicio por lo que se les ha hecho al pueblo de Israel. Gracias a esa fidelidad tan profunda que Dios tiene a los patriarcas, a Abraham le decía amigo, mi amigo, y le ponía atención. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra le puso atención. Descendió del cielo a comer con el amigo, a decirle que iban a ser Isaac. Y de paso le dijo que iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Esa es la relación que Dios tiene con los patriarcas de Israel. Gracias a la fidelidad de Dios con ellos, es que nosotros podemos estar tranquilos y en paz de que la certeza de las promesas también son para nosotros. Y es por ellos que nosotros fuimos hechos partícipes de las promesas y del pacto de Dios con ellos. Y Pablo, como fiel israelita, lo deja bien claro para que nosotros lo recordemos siempre. El amor de Dios con Israel es profundo como las raíces del olivo. Eso representa el olivo. El pacto de Dios con su pueblo y el amor que Dios le tiene a su pueblo de Israel. La vid, vamos a hacer un repaso, porque la vid tiene que ver con el fruto espiritual de Israel. Es el fruto espiritual. Este cultivo requiere de mucha atención, ya lo vimos, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo que no es como sembrar una era de culantro, que prácticamente no hay que hacerle mucho. No, en este sí. En este hay que seleccionar las variedades, hay que ver el terreno, hay que ver el tema del drenaje, el riego, ¿verdad? También se poda, la poda tiene que hacerse con alguien que sepa. También hay que quitar las flores que son estériles. O sea, tiene todo un proceso. La Biblia menciona que Dios Padre es el labrador que la cuida, pero también vimos que contrata personal para cuidarla y hacerla productiva. El Señor Jesucristo, descendiente en la carne de la tribu de Judá, es la vid verdadera. Por eso dice que los hombres de Judá son planta deliciosa para Dios, porque de ahí salió el Mesías. Y a nosotros nos llama pámpanos, y repito, la unidad productiva de la planta. Es un racimo de racimitos. Por eso es que no solo son el fruto del Espíritu. En el nuevo nacimiento de un creyente, la palabra dice que somos nuevas criaturas. Bueno, ya leímos y repasamos que somos como una rama injertada. Somos un pámpano que tiene que producir racimos de racimos. Tenemos una identidad nueva que hay que descubrir a través del estudio de la Escritura para conocer todo lo que estamos recibiendo por medio del Espíritu Santo, que es el que nos sella para la herencia eterna. Desde que somos bautizados por el Espíritu Santo, se nos da un paquete completo de cosas que muchas de las personas no conocen. Porque sí, está bien, la eternidad, la vida eterna, pero aquí se menciona, por ejemplo, y ya lo leímos en Gálatas, que existen 9 uvas del racimo que se llama el fruto del Espíritu Santo. Estamos viendo las primeras 3 y todavía no las hemos, estamos viendo el fundamento de por qué los árboles y los frutos, y por qué el olivo, y por qué la higuera, y por qué la vid. Se reciben 9 dones espirituales, está en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Se reciben señales que siguen a los que creemos. 5 señales. Está en el libro de Marcos, capítulo 17, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios.
pondrán las manos sobre los enfermos. Son señales que siguen. Ministerios, sí, habla de 5, al menos, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios escoge ministerios. Y en Efesios 4 habla de 5. El apostolado, ¿verdad? El de profeta, el de evangelista, el de pastor, el de maestro, por ejemplo. Pero hay más ministerios. Siempre se representa con 5 porque viene en Efesios 4. Generalmente se representan con los dedos de la mano. Que fue la nube que vio el siervo, ¿verdad? De Elías en el Antiguo Testamento, donde después de que Elías degolla a los 450 profetas de Baal, el Señor vuelve a hacer que llueva en la tierra de Israel. Y el siervo le dice, veo una nube como la mano de un hombre. No dijo como el tamaño de la mano de un hombre, porque no la había visto, no lo hubiera visto desde una montaña sobre el mar. Tenía la forma de una mano. Y eso representa el Espíritu Santo que hace llover. ¿Eh? Siempre hay una relación directa entre el agua, los ríos de agua viva y el Espíritu Santo. Ok. Diversidad de operaciones, 1 Corintios 12:6. La santificación en sí es un fruto. Está en Romanos 6:22. Quiere decir que es parte del racimo, de los racimos. El ganar almas como propósito es parte, ¿sí? Lo dice desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice en el libro de Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida. Ya que habla de fruto. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Y también Jesús se lo dijo a Pablo cuando lo escoge en Hechos 26 y le dice que para eso lo llamó, para que fuera a abrirle los ojos a los ciegos y que se convirtieran de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios y que reciban herencia entre los santificados. Entonces, ese racimo, con solo esto que está aquí, ¿verdad? Que son 7 cosas, ya el racimo, ya hay que ir haciéndole campo a los racimitos. 9, ¿verdad? De fruto del Espíritu Santo. 9 dones espirituales. Las señales son 5. Ministerios son 5. Digamos que nos den uno. Aunque la Biblia dice que el Señor le puede dar varios ministerios a una misma persona porque faltan obreros. Entonces, el racimo, por eso es que el racimo, hay unos que son más grandes y otros que son más pequeños. Pero son racimos de racimos. Ahora sí, el amor, el gozo y la paz. Cuando el Señor nos puso este tema para hoy, ¿verdad? Que lo dio el jueves, si no me equivoco. En lo personal, lo primero que me llamó la atención es que escogieran los 3 juntos. Y de ahí es que el Señor ha dado, ¿verdad? Toda esta revelación tan bonita, el tema de que las uvas crecen en una inflorescencia compuesta, que ese es un racimo de racimos. Y es que si los analizamos a la luz de la palabra, podemos ver que están directamente relacionados entre sí. El amor, el gozo y la paz están entrelazados entre sí, como si las 3 uvas fueran del mismo gajo del racimo. Veámoslo con las escrituras. Bueno, ahí puse yo una definición de amor, que es una definición así como muy insípida, pero está ahí, ¿verdad? En el diccionario dice sentimiento de vivo, afecto, inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Pero ahí dice que se le desea, o sea, y los hechos, es más profundo la definición de amor que encontramos en la Biblia. Esta definición anterior es muy general y muy diluida, porque ahí no dice que hay que hacer nada por la persona, es un sentimiento de deseo. O sea, que está bien, yo deseo que le vaya bien a usted y ya ahí me quedo. No. La Biblia menciona primeramente que Dios nos amó a nosotros demostrándolo de la máxima manera posible. Habiendo muerto Él personalmente en la cruz, pagando por pecados ajenos, Él pagó con su vida y le dolió. No fue una muerte bonita, fue una muerte que estaba descrita en Isaías 53, en el Salmo 22 y en el Salmo 69. Dice, tomó nuestro lugar para que no fuésemos echados al infierno como paga por nuestros pecados. La máxima demostración de amor es dar la vida por otra persona o por otras personas. Es ponerse en lugar de la otra persona. Y eso lo dice la Biblia. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está diciendo cuál es la definición de amor de acuerdo a Dios. Es el sacrificio máximo que hizo
el creador de todo el universo. Primera de Juan 3:16 dicen, esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque el amor de Dios nos contagia a nosotros. Ahora que está de moda la palabra contagio, pero esto es un contagio bueno. ¿Por qué? Porque así dice Él que como Él puso la vida por nosotros, nosotros tenemos que poner la vida por las demás personas. Esa es la definición de amor en la Biblia. Estar dispuesto a dar la vida por los demás. Independientemente de nuestra condición inicial, cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero que quiere que nosotros sepamos es que el amor de Él hacia nosotros, los seres humanos, es tangible. O sea, que se puede tocar, se puede mostrar y no es filosofía, ni es, ¿cómo se llama? Teología. Es que Él lo demostró con un hecho. Y es un hecho demostrado en su máxima expresión. Dios mismo descendió del cielo para hacerse uno como nosotros. Él descendió de su condición de Dios y se hizo un hombre para venir a pagar la fianza por nosotros. No mandó a un ángel, no lo tercerizó, vino Él personalmente. A esto la Biblia le dice el misterio de la piedad. Está en 1 Timoteo 3:16. No viene con este formato, no viene numerado con los 6 puntos, pero sí vienen los 6 puntos. Solo que yo lo puse así para poderlo ver. Es muy interesante lo que dice ahí. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dice, Dios fue manifestado en carne. Eso está en el libro de Juan, ¿verdad? Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo un hombre. Por eso en los Salmos dice, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de ellos? ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria del hombre? O sea, que somos nosotros. La Biblia dice que, bueno, la Biblia dice que nosotros somos como langostas o gusanos y aún así nos están haciendo el favor, ¿verdad? Delante de Dios, que dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden sostener. Seríamos más bien como seres microscópicos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Sí, Él se bautizó y recibió el Espíritu Santo para empezar su ministerio. Visto de los ángeles, que es que interesante, visto de los ángeles. Predicado a los gentiles, que seríamos nosotros, todo el mundo, creído en el mundo, ese es el alcance, y recibido arriba en gloria otra vez. Son 6 puntos. Eso la Biblia dice que se llama el misterio de la piedad. Y es para que nosotros lo asimilemos, que el que vino aquí no fue cualquiera. El que vino aquí fue el creador de todo el universo, de cada átomo que forma, ¿verdad? Cada molécula del cuerpo humano de nosotros fue el que vino. ¿Por qué? Porque quería demostrarnos con eso que Él nos ama. El sacrificio máximo. Ya con solo esto es suficiente para dejar muda, sin palabras, a toda la creación. Esa es una opinión personal, porque ahí toca a los ángeles. Dice visto por los ángeles y por supuesto que nosotros, que fuimos testigos, somos. El texto anterior menciona a los ángeles y ellos son seres que conocen el cielo o los cielos y la tierra. Ellos saben quién es Dios. Y dice ahí que para ellos también es un misterio. Entonces, uno se imagina cómo será ver a un ángel con la boca abierta. Yo me imagino, no lo podían creer seguro cuando veían a Dios encarnado en un bebé, envuelto en pañales en un corral sucio, con animales de granja. Dios, donde la Biblia dice que la ciudad de Él es de puro oro. Las calles son de oro. O sea, Él usa el oro como asfalto. También me imagino cómo tuvieron que contenerse en obediencia cuando vieron que lo abofetearon o que lo abofeteamos, que lo injuriamos, que lo escupimos y lo crucificamos. Porque es muy posible que si hubiéramos estado en esa época, hubiéramos estado del otro lado de la cerca. Es probable. Y todo eso lo hizo Dios para demostrarnos con hechos cuánto nos ama. No es que Él dice que nos ama, no es que Él lo demostró. No es eso lo que haría un padre por sus hijos, no todos los padres harían eso por sus hijos, pero Dios sí lo hizo por nosotros. El apóstol Pablo escribió que cuando él meditaba acerca de eso, del misterio de la piedad, el amor de Cristo lo obligaba a ponerse de pie e ir a predicar.
porque Dios vino a salvarnos personalmente a todos, no lo tercerizó ni mandó un ángel, no, Él vino Él. El amor de Dios por los hombres se transfiere a sus hijos, por eso decía que era contagioso y debería serlo. Y si no es contagioso, algo malo hay. Porque si uno no siente la necesidad y obligación de hablar de Dios a las personas que no lo conocen, el pámpano puede ser que tenga flores estériles. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Será que hay pámpanos que no quieren producir un racimo en la naturaleza? Bueno, hay los que no producen. Por eso sentimos amor hacia el prójimo y compasión por las almas perdidas, o por eso deberíamos sentirlo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, a todo el mundo. El hecho de que la minoría sea la que recibe el mensaje no quiere decir que Dios murió por una minoría. No, Dios murió por todos. Pero aquí dice, para que todo aquel que en Él cree, hay una condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienen que creer para ser salvos. Pero tiene que haber alguien que les predique. Tienen que haber labradores. Segunda de Corintios 5 dice, porque el amor de Cristo es Pablo diciendo, ¿verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí dice que ese amor que Pablo entendía con el sacrificio de Dios mismo descendiendo de su trono y pasando aquí cosas que no tenía por qué padecer, porque Él es Dios, sino que llegó hasta el final, por amor a nosotros. Entonces Pablo, eso hacía que él se pusiera de pie pensando eso, que si Dios murió por mí, luego yo ya morí, estoy muerto, y lo que yo vivo ya no voy a vivir para mí, sino para el que murió y resucitó por mí. Esa es la gratitud y el gozo de un creyente, la gratitud hacia Dios. Ya con solo eso, es todo lo que necesitábamos nosotros. El Señor menciona que para llevar fruto debemos permanecer en su amor. Eso es la obediencia, ya lo leímos, lo vamos a leer ahorita. Permanecer en el amor es cumplir los mandamientos. Si permanecemos en su amor, que es cumplir los mandamientos, se activa el amor de Él hacia las almas perdidas, entonces yo siento amor por el prójimo y también, de paso, si hago lo que Él quiere que yo haga, que es como labrador, tengo que darle el fruto que Él está esperando, entonces Él dice y me garantiza el gozo. Lo vamos a leer. Dice en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, o sea, el racimo tiene que ser grande. Y de hecho, en exportación de frutas, los tamaños más grandes se pagan más caros. Los chiquitillos se pagan a diferente precio, generalmente más baratos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque el Padre es el dueño de la viña y es el labrador. Y él contrata labradores y ve si le dan el fruto o no. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, el Señor está esperando racimos grandes. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Ahí dice, en el amor de Él, no la definición de amor del mundo, que es sexo, que es pornografía, que es interés, que esa es otra definición de amor. La definición de amor ya la leímos. Ya leímos cuál es el amor de acuerdo a lo que Dios piensa. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, no en el amor del mundo, en el de Él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, no el del mundo, el de Él, esté en vosotros. Quiere decir que Él nos está diciendo eso para que nosotros podamos tener el gozo a pesar de. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que el gozo tiene que ser cumplido llevando fruto. El Señor lo garantiza. Así como Él garantiza, ¿verdad? Que el obrero es digno de su alimento y está hablándole a la gente que es el labrador, y yo puedo dar fe de eso, que sin uno estar en planilla de una empresa y ninguna otra cosa, el Señor mantiene, ¿verdad? A sus labradores con lo que ocupan, no para que acumulen riqueza, eso es otra cosa, eso es un invento humano, eso es falsa doctrina, no.
El Señor garantiza el pago del jornal, porque Él es el dueño de la viña. ¿Cuánto duró el Señor pagándole a los peones? En la parábola de los labradores, de los que eran jornaleros, el mismo día se los pagó. El mismo día, ni siquiera les pagó los sábados, como hace mucha gente. No, se los paga al día, porque eso es una ley que está en el libro Levítico y está en Números y está en Deuteronomio, que no hay que retener el salario del jornalero, sino que hay que pagarlo de una vez. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Es un mandamiento. Hay que amar a los demás. ¿Cómo? Como Él nos amó a nosotros. O sea, Él dio la vida por nosotros. Él no está esperando algo menos que eso. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Como Abraham, que era amigo de Dios, es amigo de Dios. Tanto así que hay un lugar que se llama el seno de Abraham, porque es amigo de Dios. Es el primer hebreo de la historia. Es el primer hebreo, ¿verdad? Que eso ya es pueblo, nación, pueblo, territorio y lengua. Es el origen de todo eso. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para eso fue que nos escogió, para que llevemos fruto. Y dice que el fruto permanezca. Quiere decir que las plantas que se van sembrando, la semilla que se va sembrando, que es la palabra de Dios, hay que darle seguimiento. Para eso son los 5 ministerios. Tiene que haber evangelistas, maestros, pastores, que tiene que haber gente que enseñe la escritura, no es nada más cada 8 días. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, segunda vez que lo dice, que os améis unos a otros. Entonces, el gozo está ligado con el amor. El amor a Dios y el amor hacia el prójimo. Si yo estoy llevando fruto, y yo puedo dar testimonio de eso, cuando yo predico, me siento contento. No es que cuando no predico, no, pero cuando yo me desenfoco, el mundo lo jala a uno muy duro. Porque la Biblia dice, y Jesús lo garantiza, de que el mundo tendremos aflicción. Entonces, entre más trabajo esté uno haciendo para el Señor, más gozoso se siente, a pesar de lo que puede estar sucediendo alrededor. Pero si uno se desenfoca, ¿verdad? Lo empieza a jalar la aflicción del mundo. Y eso es lo que Satanás quiere. Porque una persona afligida o deprimida o triste o enojada no puede predicar el evangelio porque va a estar pensando en ella misma o en sí mismo, no en los demás. Gozo significa, eso es una definición, ¿verdad? Igual de internet, emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho, alegría intensa. Digamos que es alegría, que es sentirse contento, no angustiado ni triste, sino sentirse contento. Entonces, pregunta, ¿quiere decir que permaneciendo en obediencia a Dios, que eso es permanecer en mi amor, como dice Jesús, guardar mis mandamientos? El amor de Dios nos hace llevar fruto predicando las almas perdidas. Y esto a su vez nos genera una alegría intensa cuando lo hacemos. Es una pregunta retórica, como dicen, pues la respuesta está aquí. Eso es lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice de Jesús. Dice en Hebreos 12:2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, no en el mundo ni en las circunstancias. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, que es vergüenza pública, eso significa oprobio, porque fue una ejecución pública, denigrante, ¿verdad? Se les quitaba la ropa, bueno, todo lo que se le hacía a las personas que eran crucificadas era públicamente para avergonzarlos antes de ejecutarlos. Y dice que por eso se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿cómo el Señor Jesús podía tener gozo y paz sabiendo todo lo que le iba a padecer? Porque él se sabía la escritura. El Señor tenía claro el objetivo por el cual vino. Y no es que no sufriera de angustia. La palabra dice que el Señor en la madrugada del día de su crucifixión se angustió hasta llegar a sudar sangre. Él se lo dijo a los discípulos, que estaba angustiado hasta la muerte.
y le pidió al Padre si era la voluntad de él que no tuviera que pasar por ese cáliz, que lo apartara de él, pero que se hiciera la voluntad. Porque el Señor también era humano, era hombre y Dios es Dios en la carne. Él hubiera podido desconectar esa parte siendo él el creador, ¿verdad? Diciendo, no, quíteme el chip del dolor, quíteme el chip de la angustia y yo voy sin angustia y sin dolor. No, eso no lo hizo. A él le dolió y sintió todo como lo sentimos nosotros. Bueno, mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que orar para que el Señor nos haga valientes como él. El Señor se despojó de su condición de Dios para rescatarnos. Por eso es que la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, solo con el nombre, se doblen todas las rodillas de los que viven en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque lo que Él hizo es una demostración de amor tanto para el reino espiritual, caído y no caído, y para nosotros. Con solo el nombre. Dice que Dios le dio un nombre y en el nombre de Jesús los demonios tiemblan por lo que el Señor hizo. El Señor sabía que todo ese dolor pasaría y lo que estaba del otro lado era la gloria eterna. Así fue recibido arriba en el cielo y eso lo dice la Biblia. Por eso dice puestos los ojos en Jesús, porque Él es nuestro maestro, nuestro Dios. Él es el que tenemos que nosotros imitar. Él es, eh, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y aquí dice que él puso el gozo delante del gozo de qué, de que lo que iba a padecer, lo iba a padecer rápido. Y una vez que pasaba eso, ya iba a estar en un lugar eternamente, ¿verdad? En su condición gloriosa, sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que nosotros también podemos pensar en lo eterno en vez de estarnos concentrando en lo que está aquí sucediendo y pensar en lo celestial y no lo terrenal. Y hacer lo que Él nos mandó a hacer, que es que el viñedo, que la finca produzca. Segunda de Corintios 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos 8:18, Pablo lo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que Pablo, cuando estaba afligido, comparaba, sopesaba lo que estaba padeciendo en aflicción y lo que él ya había visto en visión, porque la Biblia dice que él fue al tercer cielo y también fue al paraíso, y le enseñaron cosas que él no podía describir con palabras humanas. O sea, él sabía para dónde iba y lo sopesaba y lo comparaba cuando estaba afligido. Eso tenemos que hacer nosotros todos los días, no mirando las circunstancias, sino lo que ya casi vamos a estar, lo que ya casi vamos a estar. El Señor Jesús nunca nos prometió que el seguir su camino va a ser un jardín de rosas. De hecho, Él dice claramente que su paz, porque Él habla de mi amor, mi gozo y mi paz. La paz de Él no es la paz del mundo, ¿verdad? Que es la tranquilidad. Los impíos antes de la pandemia, muchos podían decir, no, es que yo estoy en paz. ¿Sí? Bueno, ahora puede ser que haya algún impío en paz también. Pero la Biblia dice que la paz que Dios da no es la misma que da el mundo, porque el mundo no tiene nada que ver con el plan de Dios. Hay un príncipe de este mundo que es el que ha hecho la estructura y la Biblia dice que Jesús venció esa estructura. El mundo no nos va a dar nada de esto, sino aflicción, está garantizado. En Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Aquí no dice, pero confiad, ¿verdad? Yo les voy a quitar la aflicción. No, no nos está diciendo eso, nos está diciendo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él pasó y venció el mundo. ¿El mundo va a seguir produciendo aflicción? Sí, está garantizado. Pero nosotros tenemos que pensar en lo que viene y hacer lo que Él dice que hagamos, que es llevar fruto para que el gozo, Él nos lo ponga a nosotros, como Él lo puso delante, dice que puso por delante el gozo sufriendo la cruz.
¿El gozo de qué? De que iba para la gloria eterna, de que iba a ser algo que no era permanente, sino que era por un ratito lo que iba a padecer, y además de eso, estábamos en la mente de él, todos los seres humanos que él había hecho de ahí para atrás y iba a hacer de ahí en adelante. Todos, porque él es Dios. Quiere decir que también pensó en nosotros cuando estaba en la cruz. Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué pone eso? Porque él sabía que íbamos a tener miedo. ¿Y qué es turbarse? Es que a uno se le desacomoden las emociones, que se ponga pálido del susto, que no sepa qué hacer, que tenga incertidumbre y miedo a lo que viene. La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Para que eso suceda, tenemos que ocuparnos en lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Y Pablo el apóstol lo menciona, que a las personas a las que Él les predicaba se han convertido en su gozo, porque Pablo puso por escrito todo lo que Él padeció como apóstol. Y también dijo que el ocuparse en llevar fruto para Dios hace que la paz de Dios esté activa en los creyentes. Filipenses 4 dice, es Pablo escribiendo, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Amados, deseados, gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor, amados. A Pablo le generaba gozo el que el fruto de su trabajo fueran los creyentes, que él podía ver gente que había hecho, que había recibido el mensaje de salvación. Eso le generaba el gozo. Eso nos debe generar gozo a nosotros cuando le predicamos a una persona, haga caso o no. Por supuesto que si hace caso nos va a generar más gozo, pero el gozo, aunque no haga caso, es del labrador que está haciendo su trabajo. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Haced es hacerlo. No de decir que sí, como dijo el otro y no lo hizo. No, es hacerlo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es una garantía. Entonces, si uno hace lo que la Biblia dice que Dios espera que nosotros hagamos, la paz de Dios nos va a dar esa tranquilidad. ¿De qué? De estar haciendo lo que a Dios le agrada. Hacer lo que a Dios no le agrada nos genera lo opuesto a tener paz, nos genera intranquilidad. Okay. La definición de paz en el sentido bíblico, y ya casi vamos a terminar, dice que es un estado de tranquilidad y seguridad mental. La paz tiene que ver con la mente y con las emociones. Hay gente que dice es que yo no puedo parar de pensar. La cabeza me da vueltas todo el día y es maquinar y maquinar y maquinar. Porque la paz tiene que ver con la mente de la persona. Sabiendo que Dios no tiene ningún conflicto hacia la persona a la que Dios ha justificado. Ese es el origen de la paz que la Biblia dice. Que deberíamos nosotros sopesar la condición de un impío que está angustiado ahora y está angustiado sin estar en el infierno. Si esa persona muere sin Cristo, va a estar en un nivel de angustia que es el máximo que puede dar. La Biblia dice que será conducido al rey de los espantos. O sea que va a tener seres que atormentan en su máximo poder. El rey de los espantos es como el más galleta torturando. Y lo va a tener y está atormentado aquí. Nosotros no. Nosotros, la paz, dice la escritura otra vez, es un estado de tranquilidad y seguridad en la mente, sabiendo que Dios no tiene ningún conflicto con nosotros. O sea que nosotros no estamos en la lista donde Dios, ¿verdad? Los va a castigar en su ira para toda la eternidad. El creyente que sabe que la vida eterna le espera cuando muera, eso le genera tranquilidad o debería generarnos tranquilidad en el alma, a pesar de los eventos que podamos estar pasando en el mundo, los cuales, como leímos ahora, el mismo Señor lo puso, que son pasajeros. Pablo lo escribió. Cuando él estaba afligido, él sabía que no era comparable la aflicción con la gloria que venía. Entonces tenemos que concentrarnos en lo que nos está esperando allá y no lo que estamos viviendo aquí. La Biblia dice en resultados de la justificación, en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún problema con nosotros.
Ya nosotros estamos, ¿verdad? En otra repisa. Somos pueblo de Él, somos hijos de Él y Él nos ama si permanecemos en su amor. Y dice que nos llama amigos y nosotros hacemos lo que Él dice. Somos amigos de Dios, no enemigos de Dios. Entonces, eso es suficiente para tener paz en el corazón, de acuerdo a lo que dice Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, nosotros no estamos en la misma repisa que los impíos. La Biblia dice que Dios está irado contra el impío todo el día. Nosotros no. Y si estamos llevando fruto, estamos glorificando al Padre, como dice el Señor en Juan 15. Entonces, hoy el Señor nos recuerda tres cosas. Bueno, muchas, ¿verdad? Pero como para aterrizar, ¿verdad? El mensaje. El Señor nos recuerda que las primeras tres virtudes del fruto del Espíritu Santo, las uvitas de ese racimo, están conectadas entre sí y provienen exclusivamente de Él y no del mundo. El Señor Jesucristo nos recuerda hoy que permanezcamos en su amor. Eso es estar en obediencia a sus mandamientos. ¿Para qué? Para llevar fruto, no para estar ociosos, para llevar fruto. Si llevamos fruto, su gozo será cumplido en nosotros. Él nos va a pagar el jornal con gozo, entre otras cosas. Porque el Señor le preguntó a los discípulos, a los apóstoles, que cuando los mandó sin alforja y sin plata y sin calzado y sin otra túnica, si les faltó algo, ellos dijeron, nada, no nos faltó nada. Y volvieron con gozo. Ahí sale. En Mateo 10 dice que volvieron con gozo. Y le dijeron, Señor, hasta los espíritus inmundos se nos sujetan. ¿Y qué dijo el Señor? No se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Pero regresaron contentos. Entonces, sí, y uno lo puede ver. Cuando uno va y predica en una misión, uno sale contento. Reciban o no reciban. Claro, saliendo más contentos si reciben. Pero si no, uno dice, bueno, yo cumplí, yo hice lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. O hacemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Y nos deja su paz a través de la certeza de nuestra salvación. Ya estamos justificados. No hay que dormirse en los laureles, pero ya estamos justificados. La clave para no permitir que se enfríe el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, porque la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, la clave para no permitir que se enfríe el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo es y tener gozo y paz a pesar de lo que sucede alrededor, ahora y lo que viene, ¿verdad? Porque ya vamos a empezar un año calendario eh, gregoriano donde las cosas no van a mejorar. Nosotros ya sabemos que no van a mejorar para el mundo, pero nosotros estamos en una repisa diferente, sabiendo que tenemos la salvación a través de la fe en Jesucristo y tenemos que llevarle el antídoto de la muerte y la condenación eterna en el infierno a la gente que no tiene ese antídoto. Ese es el evangelio. La verdadera enfermedad hoy es otra, es la muerte espiritual. Esa no tiene cura, si no es a través del evangelio. Es tener la mirada puesta en lo eterno y no en lo terrenal. Tener la mirada puesta en el galardón. Estar ocupados haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, no estando desocupados. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra cayó en parte por el ocio, por no estar haciendo nada prácticamente. Nosotros tenemos que estar haciendo lo que el dueño de la viña quiere que hagamos.
predicar a las personas que no lo conocen. Y si nos sentimos afanados o angustiados, la Biblia dice en Filipenses 4, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay tres cosas: oración, ruego y acción de gracias. Siempre tenemos que dar las gracias por muchas cosas, siempre, porque a Dios pone por escrito que cuando uno le va a pedir algo que lo tiene afanado o angustiado, que tiene que dar gracias por lo que tiene, porque todos tenemos que dar gracias siempre por algo que tenemos. Y si lo hacemos así, dice, y aquí lo está garantizando, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque mucha gente no va a entender cómo tiene este paz sin verdad, con todo lo que está pasando. Bueno, porque ahí dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, otra vez la mente, en Cristo Jesús. Isaías 26:3 es un versículo que hay que memorizarse, porque si no se lo memoriza y lo repite, está ejecutando lo que dice el versículo. Tú guardarás en completa paz, perdón, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perdón. Entonces, memorizándoselo y repitiéndolo en la mente, estamos pensando en él. Entonces, uno siente paz. Y yo también puedo decir que eso funciona, es práctico. Si uno está angustiado, preocupado o lo que sea, y empieza a decir eso, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y persevera porque te ha confiado, empieza a sentir que se le va la angustia. Y por último, quería compartirles, bueno, esta es una pintura que ganó un concurso. El tema del concurso era poder pintar un cuadro que el título fuera Una paz perfecta. Parece irónico, ¿verdad? Porque ahí atrás se ven rayos, nubes negras, se ve un río crecido, ¿verdad? Principalmente el clima, ¿verdad? No transmite mucha paz. Pero el pintor que ganó el concurso, lo que hizo diferente fue que puso este pajarito tranquilo en medio de la tormenta. El pajarito tranquilo en medio de la tormenta. Aquí está. Eso es lo que Jesús dice, que la paz que Él da no es la que da el mundo y sobrepasa todo entendimiento. Este cuadro o esta pintura ganó el premio. Muchos pintaron, ¿verdad? Paisajes, ovejas tranquilas, echadas en repastos y remansos, etcétera, pero la Biblia, la Biblia describe el mundo como un lugar de aflicción, pero Dios espera de nosotros que tengamos la confianza de que Él nos cuida a pesar de lo que vemos alrededor nuestro. Y este es el mensaje de esta tarde y vamos a hacer la oración final. Espero que haya estado clara el mensaje y que se haya podido entender. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, nuevamente y primeramente por la salvación, que fue el título del Salmo 118. Señor, acción de gracias por la salvación, porque todo lo demás, Señor, es secundario si lo analizamos a través de la Escritura. Señor, y meditamos en todo lo que hemos visto el día de hoy. La Biblia dice que ¿qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Nosotros podemos perder todo el mundo, Señor, que nuestra alma está segura a través de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias por la salvación. En esta tarde, Señor, venimos con acción de gracias, dándote las gracias por la salvación y por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre del cielo, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser valientes, Señor, como tú. Gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, siendo tu Dios, teniendo, Señor, en mente a cada uno de nosotros cuando estaban, Señor, clavándote en la cruz. Te damos las gracias por eso. Y queremos decirte, Señor, que valoramos y apreciamos, Señor, ese sacrificio. Y como dice el apóstol Pablo, eso nos constriñe, Señor, nos quebranta,
el hecho de saber que tú nos amas a ese nivel, al máximo nivel. En esta tarde queremos pedirte, Padre del cielo, por todas las personas que estén padeciendo dolor físico en su cuerpo, Señor, o también en sus emociones, si están angustiadas o depresivas, tristes o tienen tristeza profunda o ataques de ansiedad. En el nombre de Jesús venimos pidiéndote, Padre del cielo, que ministres, que el Espíritu Santo nos llene de paz, porque la Escritura lo dice, que es fruto del Espíritu Santo. Llénanos de amor hacia ti, Señor, hacia el prójimo, y también danos un amor propio que sea, Señor, proporcional a lo que dice la Escritura. Padre Santo, llénanos de gozo, Señor, sabiendo que nosotros somos salvos, que nuestros nombres están escritos en los cielos, como el Señor le dijo a los apóstoles. También te pedimos que nos ayudes a llevar fruto, Padre del cielo, que no estemos ociosos ni distraídos en redes sociales, en programas de televisión, en series, en informes de los noticieros, Señor, que trabajan para la nueva estructura que quieren imponer, Señor, y de acuerdo a lo que dice la Escritura lo van a hacer en algún momento. Pero nosotros oramos en esta tarde, Señor, para que cada uno, Señor, de los miembros de tu cuerpo, que somos nosotros, la iglesia, estemos llenos de amor, de paz y de gozo. En el nombre de Jesús echamos fuera toda angustia, toda preocupación, sabiendo que tú tienes, Señor, cuidado de nosotros. También venimos orando, Señor, por todo dolor, por toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo, declarando, si es cáncer, Padre del cielo, que toda célula cancerígena sea, Señor, deshecha en el cuerpo, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu y toda asignación de muerte a través de cualquier enfermedad crónica que para la ciencia humana sea incurable. Para ti, Señor, no hay nada imposible. La palabra de Dios lo dice, que oremos los unos por los otros para que seamos sanos. Todo dolor de cuerpo, toda debilidad, toda falta de energía, Señor, todo padecimiento, Señor, ya sea en la sangre, Señor, en el sistema digestivo, en el sistema, Señor, respiratorio, en el corazón, Señor, y en todo el sistema circulatorio, en pulmones, en el cerebro, en los huesos, Señor, el sistema linfático, articulaciones, tendones, músculos, todo en el nombre de Jesús. Declaramos salud divina, Señor, para las personas que están escuchando el mensaje en este momento, en el nombre de Jesús. Todo dolor de espalda se va, todo dolor en la parte cervical, media, lumbar de la espalda se va en el nombre de Jesucristo. Todo insomnio se quita, toda angustia y preocupación se va en el nombre de Jesús, Padre del cielo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, por nuestros parientes, Señor, que no te conocen o que están en rebelión y en desobediencia, Señor. La palabra de Dios dice, Señor, y eso es el versículo que recordabas en la madrugada, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como el martillo que quebranta la piedra. Te pedimos que quebrante los corazones de piedra, Señor, de nuestros parientes, familiares, conocidos, que no quieren o no han querido, Señor, hacer caso al mensaje, Señor, que no se han arrepentido y quieren seguir viviendo, Señor, una vida de pecado. Quítale la venda, Señor, de sus ojos, quita toda ceguera espiritual y a nosotros ayúdanos, Señor, a ser perseverantes y llevar fruto con perseverancia y con un corazón bueno, como dice la Escritura. En el nombre de Jesús te damos las gracias y yo bendigo, Señor, a todas las personas que están escuchando y viendo este mensaje con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Quiérenos, Señor, de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre del cielo. Amén y amén.